Bienvenidos al semanario, un saludo cordial a todos los televidentes, los que nos acompañan desde sus hogares, en vista de que estamos a puertas de elegir al nuevo presidente o presidenta de nuestro país. Tenemos un marco de propuestas, un gran porcentaje de público indeciso que nos acompaña, que aún no tiene claro su voto, no tiene definido su voto. Tenemos guerras sucias, insultos, miedos y un jurado electoral desorganizado. Queremos analizar este estado con respecto al panorama que estamos viviendo actualmente. En esta ocasión nos encontramos con Renzo Ramos. Gracias por acompañarnos. Él es abogado y analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal, Kimberly? Un saludo muy cordial para toda tu audiencia y a la disposición para lo que estimes pertinente. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ves el panorama electoral actual? Bueno, de alguna manera mencionabas que existe una desorganización y creo que esa es la percepción que tiene la mayoría de ciudadanos referidos al tema de plazos, que cómo es posible que hasta pocos días antes de la elección exista la duda de cuál va a ser el número final de los candidatos. No hay que olvidar que dentro de este proceso estuvo la nueva ley de partidos políticos que entra a tallar a medio proceso prácticamente. En consecuencia, eso genera pues una serie de dudas, de discrepancias, de consultas que se hicieron cuál ley era la que estaba vigente o no en determinados casos. Creo que no ha sido un proceso con la transparencia que merece el pueblo peruano y nos deja a la verdad de una manera no ideal hacia el resto del mundo, porque verán nuestra elección plagada de una serie de situaciones que son anómalas y que no es lo que debe ser lo correcto, ¿no? Renzo, el 30% de la población aún no tiene su voto decidido. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es parte de un poco de lo que se ha vivido en el proceso, ¿no? Por un lado, el tema de que las candidaturas que empezaron, muchas han quedado de lado, ya sea en el caso, por ejemplo, de Acuña por el tema de las dádivas, en el caso de Julio Guzmán por el tema de incumplimiento del procedimiento para inscripción y también por otras situaciones que se han presentado. Creo que hay un gran sector que aún no define su voto o que está dudando, porque es parte de un electorado que en muchos casos no analiza el plan de gobierno como corresponde, no evalúa las propuestas de los candidatos y más bien tienen un voto emotivo, ya sea por algún tipo de situación que le agrade o desagrade. Existe el antivoto, como lo sabemos. En consecuencia, creo que el electorado, peruano, aún en un gran sector, falta madurar para que pueda elegir al mejor candidato, la mejor propuesta, porque son 5 años que vamos a tener a un nuevo gobierno ya a partir del 28 de julio. Bien, ¿estás de acuerdo con la tacha de Acuña y de Guzmán? Bueno, yo creo que dentro de lo que se ha establecido en la ley de los partidos políticos y todo lo que ha significado este proceso, el tema de las dádivas, aun cuando existen algunos vacíos o algunas deficiencias en cuanto a este concepto, se aplicó como correspondía en el caso de César Acuña, la misma votación de los magistrados que fue de 5-0, creo que releva de mayor comentario de que fue algo claro. En el caso de Julio Guzmán, lamentablemente dentro de lo que esperaban ellos como una candidatura que sí fue creciendo en el tiempo, recogiendo, el sentir de muchos ciudadanos que buscan algo nuevo porque ya lo conocido no ha respondido a sus expectativas o el tema de la corrupción ha ensombrecido a muchos de los políticos tradicionales, ¿no? ¿Por qué crees, Renzo, que el 63% de la población quiere ver una imagen nueva a ver a un personaje ya con experiencia? Porque lamentablemente... Porque vemos que Alan García está por debajo, ¿no? Ya tiene un porcentaje mínimo, al igual que Alejandro Toledo, que está por debajo de Gregorio Santos, que está en la prisión. Claro. Tenemos el caso de Alan García, 2 veces expresidente, de Alejandro Toledo, que ya también fue presidente de la República, pero que encarnan, como la mayoría de los políticos, por no decir todos, una sensación de rechazo del electorado, porque lamentablemente no han dado la talla a la expectativa que existía. En otras palabras, no han podido cumplir
con revertir la situación dentro de los principales problemas que tenía el país. O sea, evidentemente el campo de la seguridad, de educación, de generar más trabajo, de lucha contra la corrupción, de mejorar el tema de salud, de lo que significa la promoción del turismo, de una verdadera regionalización. En fin, creo que hay muchos temas que evidentemente no han sido atacados como corresponde y que encima tengan acusaciones en temas de corrupción hace que un gran sector, como tú lo mencionas, arriba del 66%, esté buscando una opción nueva, que no necesariamente es la mejor, pero en todo caso es una posibilidad o un rechazo a lo que ya conoces. Prefiero, aunque parezca contradictorio, digamos, a la frase que sabemos, lo nuevo por conocer que lo que ya conocemos y que no ha respondido a la expectativa. Bien, ¿qué podemos hacer, Renzo, tú que ya eres experimentado en el tema y tienes claras tus ideas? ¿Qué podemos hacer para tener un mejor país? Es lo que muchos peruanos se preguntan. Tendremos un mejor país en el largo plazo, en la medida que existan dos condiciones desde mi punto de vista. Que tengamos un gobierno con autoridad, que tome verdaderamente las riendas del país y que busque los mecanismos de solución a los problemas que he citado, empezando por el tema de la educación y de seguridad ciudadana, pero que también tenga la capacidad para generar y fomentar las inversiones nacionales y extranjeras en el tema de empleo, para que regule adecuadamente el tema del pago de los impuestos, para que exista un verdadero tema de descentralización y establecer polos de desarrollo a lo largo del país y no exista solamente el centralismo de Lima, que trabajes en el tema de fomentar el turismo de mejor manera. Hay muchísimas cosas por hacer, pero desde el punto de vista del gobierno y las medidas macro que debe dictar, tienen para mí que estar ligadas a permanentes campañas para que la población participe. Podemos tal vez tener las mejores leyes del mundo, pero en la medida que éstas no calen, digamos, en la población y ellos estén dispuestos a participar y a colaborar con sus actos, con sus decisiones, no va a cambiar la situación que vivimos. Hoy, lamentablemente, creo, señores, estamos viviendo una situación de sálvese quien pueda, y eso no corresponde al Perú. Para que esto cambie, necesitamos un gobierno, reitero, con autoridad, pero que tenga la posibilidad también de calar en el electorado, en la población, y que ellos estén dispuestos a participar. No más actos irresponsables, que podremos poner ejemplos sin fin, como por ejemplo traer hijos al mundo que uno no puede darles calidad de vida. Existe una gran irresponsabilidad de muchísimas personas que traen hijos 3, 4, 5, 6 o los utilizan para, digamos, beneficiarse económicamente o los dejan abandonados a su suerte. Eso es algo que no debe suceder, y ese tema que uno puede participar activamente respetando a la mujer, a las personas mayores, a los niños, a los animales, a la naturaleza, no arrojar papeles en la calle, no manejar, digamos, alcoholizado, en fin. Hay muchísimas formas en las cuales el ciudadano de a pie común puede participar y sumar esfuerzos, porque en la medida que suma esfuerzos el gobierno con sus medidas y la población con sus actitudes, tendremos un mejor país hacia el futuro. Claro, Renzo, pero vamos por partes. Entrando al tema económico, tenemos 15 proyectos mineros que están retrasados. El Perú ha dejado de percibir 77.000 millones de dólares. ¿Cómo recuperar ese dinero para las inversiones, ¿no? Tiene que existir un marco jurídico claro, que signifique que no solamente se va a beneficiar a la empresa transnacional que vaya a explotar determinado lugar del país y obtener un beneficio que le corresponde y es justo, pero tiene que haber un beneficio equitativo, tanto para los que van a invertir como para la población que va a ser afectada en cuanto a parte de su territorio, de su hábitat, de su comunidad. En consecuencia, esto tiene que ser algo claro de aquí en adelante y siempre. Creo que hemos tenido gobiernos que han podido ceder algún tipo de interés personal o particular y evidentemente se ha postergado las expectativas de estos lugares. Es por eso que se genera un rechazo. Las comunidades, los lugares donde se han visto afectados, la población de estos lugares han protestado porque se han dado cuenta que evidentemente ellos no van a tener un rédito, un beneficio como corresponde por lo que van a verse afectados. Renzo, para ti, ¿el proyecto minero Conga, Tía María, van o no van? Teniendo en cuenta de que esto trae muchos recursos para nuestro país, pero perjudica a los campesinos también. De hecho, y vuelvo un poco a remarcar la idea, creo que el gobierno tiene que establecer una mesa de diálogo con los pobladores de estos lugares
para establecer los mecanismos de justicia, de equidad, y puedan ellos también tener un beneficio acorde con lo que van a sufrir en desmedro, digamos, de su territorio, de lo que van a ser, digamos, explotado en su zona. Eso es algo fundamental. En la medida que eso se presente, porque en todo orden de cosas yo siempre voy a sostener que tiene que existir un diálogo, puede haber discrepancia, pero en la medida que nos sentemos en una mesa, depongamos nuestras actitudes y busquemos el bien común, lograremos que estos esfuerzos sean justos y tengan el rédito para las partes que forman parte del convenio. Pero queremos saber la respuesta, si es un sí o un no, ¿Conga va o no va? Yo creo que sí va en la medida que esto suceda. Incluso sabemos que la telefónica, también podemos sacar recursos, ¿no? De la telefónica de las empresas transnacionales que le deben un montón al país. Claro, lo que ha existido es que evidentemente se han presentado... Se les ha perdonado esa deuda. Se han presentado lobbies, y hay que hablar las cosas como son. Ha habido presiones. Yo no dudo que ha habido dinero debajo de la mesa para lograr tipos de beneficios para empresas transnacionales, y eso es algo que tiene que cambiar, porque el tema de la corrupción, ya que me das pie a esto, es algo que debe ser rechazado, pero por los organismos que corresponden. O sea, la Contraloría tiene que hacer su trabajo, la Unidad de Inteligencia Financiera también, el Poder Judicial, que tiene mucho rechazo. La verdad, la reforma del Poder Judicial es algo que tiene que suceder definitivamente, ¿no? Aquí la justicia tiene que ser porque corresponde, no para el mejor postor. Dime, Renzo, ¿cuáles son los principales problemas que tiene nuestro país, que afectan a la sociedad, ¿no? Definitivamente el principal problema y la piedra angular de todo en mi concepto es la educación. Una sociedad que no tiene educación no tiene prácticamente futuro. Hagamos una analogía. La inseguridad ciudadana que vivimos hoy es la consecuencia de la falta de educación. Y como lo analizamos, muy simple. Si tú capturas a los delincuentes que ahora están obviamente siendo extorsionadores, sicarios, pandilleros y en fin, provienen, diría en su totalidad o la gran mayoría, de hogares disociados, violentos, donde no ha habido la figura paternal, el ejemplo. Estos niños sin futuro han crecido como corresponde y no han tenido la oportunidad de generar empleo, no han tenido, digamos, la opción de practicar deporte, y simplemente se han llevado por el mal camino, por los vicios, por las alternativas de buscar algo fácil. En consecuencia, ¿cómo frenar esto, no? ¿Cómo frenar esto? Definitivamente tienes que cambiar la currícula y tienes que reforzar las escuelas, los colegios estatales. ¿Por qué? Porque como existe un gran sector de padres irresponsables, en mi concepto, la currícula que se dicta en los colegios estatales tiene que ser modificada y tiene que avanzar, especialmente en un tema de valores. Al niño desde corta edad hay que reforzar su capacidad de discernimiento para que sepa decir sí a lo positivo, sí amar a Dios, a sus padres, a estudiar, a ser responsable, y no a cosas que son negativas, al bullying, no a las drogas, no a dañar a los animales, a la naturaleza. Creo que esto tiene que remarcarse desde corta edad, y es por eso que hay que trabajar fundamentalmente en los colegios estatales. Yo, hablando del tema de educación, no puedo concebir cómo existen colegios que, bueno, es cierto, son privados, pero igual, que teóricamente dicen que te van a dar una educación de primera, pero que cobran cantidades enormes simplemente por inscribirte para comenzar y después en la mensualidad. Esto tiene que cambiar. No podemos nosotros permitir que se lucre con la educación en un tema tan sensible y tan importante que es para todos los peruanos. Definitivamente tenemos que arrancar esto de raíz, porque esto da pie a la delincuencia, incluso hasta asesinatos, a los sicarios, ¿no? Un tema de que habló Alan García en el debate presidencial fue sobre la cadena perpetua, la pena de muerte a los violadores y a los sicarios. Ahora, sabemos que el Perú firmó el Pacto de San José, o Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se respetan los derechos a la vida. ¿Cómo crees que podemos deslindarnos de este pacto? Bueno, yo soy en primer lugar y por principio defensor de la vida, pero también considero que este tipo de delincuentes que terminan, digamos, asesinando, como hemos visto a policías, o violaciones seguidas de muerte, merecen una sanción drástica, y en ese sentido, así nos demore 2 legislaturas y todos los procedimientos que están establecidos, tenemos que llegar a la pena de muerte. Creo que estas personas que cometen estos crímenes no van a cambiar, y es evidente que hay que tener un reforzamiento de las medidas drásticas para que sea finalmente, en mi concepto, medida disuasiva hacia el futuro.
Bien, Renzo, antes de irnos al corte comercial, quisiera que me respondas. ¿Estás de acuerdo con la sindicalización de la Policía Nacional? No, yo creo que ellos evidentemente, tanto con las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales, están sujetas, digamos, al gobierno institucional, a la presidencia de la República. Una de las propuestas de los candidatos. Yo creo que no corresponde. Ellos no son deliberantes en cuanto a lo que representa una función que cumplen pública. En consecuencia, estoy en desacuerdo de esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias, Renzo. Nos vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más información aquí en el Semanario. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Después de jugar, después de ir al baño, después de acariciar a tu mascota. Lávate las manos siempre. Recuerda, jabónate y frótate las manos mínimo 20 segundos. Enjuágate bien con abundante agua. Sécate con una toalla limpia. Mantén tus manos siempre limpias, porque con manos limpias estamos sanos. Ahora te toca a ti. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Cada 5 años aparecen los políticos, pero no vienen a escucharnos, tampoco a defender nuestros derechos. Dicen que harán muchas cosas por nosotros, pero jamás nos han preguntado qué es lo que queremos. Pero eso debe de cambiar. Quizá no tenemos un DNI azul, pero nosotros también somos ciudadanos. Por eso queremos saber qué harán por los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia y explotación sexual. ¿Qué harán por aquellos que sufren acoso escolar? ¿Qué harán frente al castigo físico y humillante? ¿Qué harán para promover nuestro derecho a la participación? No queremos que nos mientan, queremos propuestas reales. Encontramos con Renzo Ramos y nos estaba hablando sobre la educación en el país, ¿no? Para ti, ¿quién fue el que tuvo mejores propuestas, el que ganó este debate electoral en sí? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski manejó muy bien el tema de tiempos y aprovechó al máximo para expresar sus propuestas. Creo que la posición de Keiko Fujimori también, a pesar de que exista un antivoto contra el fujimorismo que lo conocemos, pero igual ha dado una demostración, creo, de una experiencia que le viene brindando los años dentro de la política y adicionalmente ese compromiso final que ella asume y lo ha firmado públicamente, creo que es una señal hacia. Pero yo creo que ese documento que firmó, esa constancia, como ella lo llama, un contrato, es parte de su obligación, ¿no? Ya está de más, creo que ese formato. Sí, es cuestión de la percepción que uno tenga. Para mí, dentro de un electorado, digamos, que necesita, reitero, que le envíen señales, digamos, posiciones para que se remarquen, creo que ha sido positivo. Evidentemente los detractores del fujimorismo van a decir que también el caso de Alberto Fujimori en su momento dijo algo que después no cumplió. Pero ok, creo que Keiko merece el beneficio de la duda dentro de lo que significa la posibilidad de que ella sea presidente y que el equipo que la acompañe pueda hacer una muy buena labor. Así que creo que en el caso de ella es una opción que evidentemente tiene el favoritismo hasta esos momentos de lo que representa la campaña y veremos qué pasa finalmente. Creo también que tuvo una, digamos, exhortación valedera Alfredo Barnechea y lo mismo que Verónica Mendoza, aun cuando la posibilidad que este sector de la izquierda o prochavista, como de alguna manera se percibe, no sería lo más recomendable para el país. El voto evidentemente lo tomará cada uno de los electores, pero es importante que se piense en cuál es el mejor candidato y el plan de gobierno y la mejor propuesta o las mejores propuestas para que el Perú siga siendo viable y no retroceda. Quería preguntarte también sobre la propuesta de Barrenechea, que fue la beca 25. Ya sabemos que está en pie todavía la beca 18. Él quiere incrementar a nuestro país la beca 25. ¿Qué te parece esta propuesta de él? Bueno, me parece que todos los programas sociales de beneficio, especialmente para los jóvenes, porque hemos escuchado de otros candidatos también que van a apoyar esto, es algo muy importante. Tenemos una población, digamos, que va a votar por primera vez, que ciertamente es un grupo, digamos, importante de electores y que adicionalmente han tenido logros. Por ejemplo, este tema de la llamada Ley Pulpín, cuando ya estaba prácticamente por aprobarse, la unión de los jóvenes
y en contra de la vulneración de sus derechos, dijeron no, se juntaron a través de redes sociales y revirtieron una posición que no era la más apropiada. Así que creo que eso es una demostración que si nos juntamos y nos unimos podemos lograr muchas cosas y a eso debemos apuntar. Renzo, para el Bicentenario, ¿tú crees que podamos reducir la pobreza? Es una de las metas que se tiene planeada, ¿no?, para el 2021. Definitivamente, gane quien gane las elecciones, tiene que apuntar a que esto se revierta, o sea, que disminuya, digamos, el índice de analfabetismo, que mejore el tema de educación, que existan ejemplos, que existan valores que se pongan de manifiesto, que se trabaje mucho también en la parte del deporte. Creo que potenciar, digamos, las posibilidades del empleo juvenil es algo que es una tarea pendiente y que tiene que ser, digamos, tomada en consideración desde el 28 de julio, apenas se elija ya definitivamente el nuevo gobierno. También una de las propuestas que escuchamos en el debate presidencial fue el incremento de turistas, ¿no?, para poder obtener mayor dinero e invertir en los empresarios, en las microempresas, entre otras cosas. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Evidentemente, si ustedes revisan cifras, por ejemplo, Chile es 2 o 3 veces más, digamos, tiene de visitas turísticas, ¿no? En consecuencia, nosotros que tenemos un país mucho más rico en ese sentido, tenemos que trabajar fehacientemente en este tema para lograr que mayores turistas vengan y evidentemente esto es algo que tiene que darse. Renzo, ¿cómo reducir la informalidad laboral? Bueno, definitivamente hay un tema que hay que tocar, que es el tema, digamos, de la labor que hace la SUNAT. Lo que se trata es que se formalicen los trabajadores, las empresas, pero no por eso van a ahogar, digamos, el esfuerzo que vienen realizando las pequeñas empresas, ¿no?, para que puedan ir surgiendo. Creo que hay que cambiar esa mentalidad. No debe premiarse, digamos, al funcionario de SUNAT que logre alguna multa simple y llanamente por algún detalle mínimo. Creo que hay que dar una flexibilización para que las empresas puedan formalizarse por un lado y evidentemente contribuyan con los tributos, pero no puedes ahogarlos y dejar en el camino. Tenemos un país en estos momentos que prácticamente está parado en tema de inversión porque, bueno, el tema de las elecciones, hay un peligro también, digamos, de lo que representa una candidatura. En fin, creo que hay muchas cosas que se ponen en juego en estas elecciones. Y para ti, entonces, ya hablando sobre el debate electoral, ¿quién fue el que perdió este debate? Yo creo que los que de alguna manera no aprovecharon el tiempo han sido las personas que se dedicaron un poco a atacar. Creo que no era el espíritu del debate, ¿no? Si bien es cierto, para muchos puede haber resultado de alguna manera y entre comillas grato que se le digan algunas cosas en su cara a Alan García de parte de Fernando Olivera, pero también es cierto que el espíritu o la intención del debate era un tema de propuestas, ¿no? También esto creo que hay que remarcarlo. En consecuencia, de los que no aprovecharon, creo Alejandro Toledo se quedó un poco divagando en algunas ideas y no aprovechó esos pocos minutos, que la verdad fueron pocos, y creo que dentro de lo que significó... No controló sus tiempos Alejandro Toledo, sí, y eso le jugó y digamos que la estructura de lo que significó el debate tampoco fue la más apropiada. Creo que lo ideal hubiese sido tener un tema macro y que todos los candidatos den sus ideas y no sea en match, o sea, digamos, en parejas para que puedan refutarse mutuamente y además muy poco tiempo, ¿no? Muchos han criticado la labor del Jurado Nacional de Elecciones por el formato que tuvo este debate presidencial. ¿A ti qué te pareció? Sí, estoy en el tema. Yo pienso que debieron dar mayores, digamos, minutos de temas que al público le interesa conocer propuestas, pero adicionalmente, repito, no debió buscarse las parejas, sino que sea un tema central, digamos, educación, seguridad, lucha contra la corrupción, fomento del empleo, por decir algunos ejemplos, y que todos los candidatos den sus propuestas. Eso creo que hubiera sido mucho más ilustrativo. El problema fue que los candidatos presentaban sus propuestas, mas no las desarrollaban. Fue una de las críticas. Lo que sucede muchas veces es que existe una oferta electoral, pero puedes decir muchas cosas en la teoría, pero también a la gente le interesa saber cómo. Yo puedo querer muchas cosas, pero si no tengo los recursos, tengo que dar la fórmula para que esto pueda ser viable, ¿no? En otras palabras, podrías modificar algún tipo de porcentajes en cuanto al presupuesto general de la República, por ejemplo, aumentarlo en el tema de educación, detalles de los impuestos, o sea, algunas cosas que tengan que manifestarse con cohesión y no simplemente como ideas gaseosas de decir que voy a lograr esto, voy a cambiar esto, sin tener un fundamento de apoyo, ¿no? Una de las propuestas de Miguel Hilario fue la entrada, el examen de admisión, que ya no se iban a dar. ¿Tú crees que sea una muy buena idea eso? Bueno, no, lo que sucede es que
sería un escenario utópico porque evidentemente si hay un examen de ingreso es por un número limitado de vacantes, de plazas para las universidades públicas. Entonces me parecería que no sería viable. Una buena idea, pero difícil de implementar. Muy bien, Renzo. Tú que eres un futuro candidato a la presidencia, pero me imagino que vas a comenzar por ser congresista en primer término, ¿verdad? Coméntanos un poco sobre tu trayectoria. En la para política. terminar, porque estamos en la parte final y quiero agradecerte la oportunidad de aquí para la entrevista. Evidentemente hay una vocación de servicio que no empieza de ahora. Y creo que recogemos el sentimiento de muchísima gente contra lo que se está viviendo y creemos que nuestra vida o lo que resta de ella puede significar como un aporte y como un medio para utilizar la política y generar los cambios macro que requiere el país. A eso apuntamos. ¿Crees que puedas cambiar el país? Creo que en la medida que nos juntemos y sumemos esfuerzos, gobierno y los electores y el público en general, y estén dispuestos a participar y tomar decisiones correctas, esto se hará. Demorará, pero en la medida que podemos estar juntos, yo creo que tenemos un futuro importante y positivo. Bien, muchas gracias, Renzo, por la entrevista. Ya con esto culminamos el programa y nos reencontramos ya la próxima semana en el semanario. Hasta pronto.